Bueno, está fuerte. Muchísimas gracias por venir. Para nosotros tres es un enorme placer estar en la apertura de la 47 Cayo. Como los que pasaron recién, también venimos hace muchos años trabajando en fortalecer las jornadas, en colaborar con Sadio. Nos parece que la informática y la historia de la informática en la Argentina lo merece, y un poco lo que motiva justamente este panel es trabajar sobre la articulación entre la informática, sobre los últimos desarrollos de las tecnologías digitales, sobre Internet, y la articulación con la política. En este caso les vamos a presentar lo último que nosotros tenemos desarrollado, las últimas investigaciones que llevamos adelante, en el caso de Martiniano y en el caso de Esteban, que son periodistas y que también son docentes. Ellos están constantemente vinculados al flujo de información más bien periodística, y en mi caso, como investigador de CONICET, un poco más vinculado al tema de los datos empíricos, datos concretos, sobre cuál es el caso, qué trae el caso de Facebook y Cambridge Analytica sobre, si se quiere, el destrato, el desuso sobre los datos personales de millones y millones y millones de usuarios a nivel mundial. La idea de hacer tres presentaciones es ver tres enfoques distintos. En primera instancia, Martiniano les va a presentar tal vez algo vinculado a por qué salta un caso como el de Facebook y Cambridge Analytica en este momento. En un segundo momento, Esteban Mañani les va a presentar qué es la psicografía, qué ocurre con el tema de los grandes datos y cuánto se sabe de nosotros y qué poder tienen estas herramientas sobre lo que nosotros hacemos, somos y decidimos. Y en última instancia, vamos a hablar unos 20 minutos cada uno, voy a hablar yo sobre la articulación entre este caso, qué nos permite ver este caso hoy en día en relación a las libertades políticas y la democracia en la era digital. Así que le cedo la palabra a Martiniano y ahí vamos pasando cada uno de nosotros. Gracias. Primero lo puedo hacer. Bueno, buenas tardes, hola a todos. Como decía Ariel, yo no soy ingeniero, ni desarrollador, ni informático, así que pido disculpas por anticipado ante cualquier error en el que pueda incurrir desde lo técnico. Y mi primer error técnico, ahí está, aprendí a usar el control, superé el primer error técnico. Me imagino, digo, todo el mundo se enteró de alguna u otra manera el escándalo, entre comillas, que hubo desde mediados de marzo en adelante en torno a supuestamente Cambridge Analytica y Facebook, a raíz de que una serie de investigaciones periodísticas descubrieron, hace una presentación cortita del caso porque en realidad quiero ir a otro lado, pero descubrieron que había una empresa con sede en el Reino Unido que había accedido a los datos de 87 millones de personas para desarrollar un software para influir en las elecciones estadounidenses del 2016 en favor de Donald Trump. Más allá de la efectividad de este sistema, no me voy a meter con eso, lo que quiero mencionar básicamente son tres cosas. Primero, que Cambridge Analytica es un actor de reparto de alguna manera en una película en la que el protagonista es Facebook, que existe un mercado negro de datos de escala global, de datos personales, otra vez en el que Facebook es un jugador determinante, y que este mercado negro y los usos que se les da constituyen una amenaza para la democracia y demuestran que hay fuertes dificultades para hacerle frente. Cambridge Analytica, la consultora británica, accede a este set de datos de millones de personas gracias a Alexander Cogan. Alexander Cogan es un docente de la Universidad de Cambridge que a través de su empresa GSR desarrolló un aplicativo, This is My Digital Life, que tenía como objetivo un experimento científico, predecir la personalidad de las personas.
con una serie de preguntas. ¿Se escucha bien? Sí. La aplicación fue descargada por 270.000 personas y sin embargo pudo recoger los datos personales de 87 millones de personas. Luego esta cantidad de datos se la cedió, aparentemente se la vendió a Cambridge Analytica. Pero lo importante de esto es cómo pudo hacer para recabar tantos datos, ¿sí? Datos de tantas personas, teniendo en cuenta que habían descargado solo 270.000. Y la clave es la Graph API, es una herramienta que Facebook tuvo a disposición de cualquier desarrollador entre 2010 y 2014, que de alguna manera revolucionó el suministro de datos a gran escala. Era una API bastante potente que una vez que una persona la descargaba a través de, por ejemplo, This is my digital life u otra aplicación, tenía una serie de permisos extendidos que, entre otras cosas, permitía acceder a los datos de los amigos de las personas que descargaban la aplicación. Y además permitía acceder a una serie de datos entre los que estaban, por ejemplo, los mensajes privados, ¿sí? los mensajes directos de la casilla de correo. Lo importante es que esta Graph API estuvo activa hasta 2014 y desde 2010. Gran parte del mecanismo, en realidad gran parte del negocio de Facebook descansaba en esta API. No solamente la usó Kogan para recabar los datos que luego usaría Cambridge Analytica, sino que la usaron las principales empresas de marketing político digital, como Messina Group, QBU, IQ, Palantir, y un montón más. También la usaron agencias de inteligencia, laboratorios médicos, empresas, especialistas en marketing. Porque esto, tal como dijo Kogan cuando fue interrogado, una vez que estalló el escándalo entre comillas, era una característica, no un bug, era una característica central de Facebook. De hecho, cuando Mark Zuckerberg, menos de una semana después de que estallara el escándalo, da su primera aparición pública, afirma que va a hacer una auditoría para tratar de conocer cuántos desarrolladores usaron Graph API. En otras palabras, Facebook no tenía ni idea cuántas empresas o desarrolladores habían accedido a cuántos datos de cuántas personas. En algún momento dijo que potencialmente estaban afectados todos los usuarios de Facebook del mundo. Esta es la afirmación por la cual decimos que Cambridge Analytica es solamente un actor de reparto, si bien ocupó las tapas de los diarios. Acá entramos en el terreno de la especulación. ¿Por qué saltó el escándalo con Cambridge Analytica? Los motivos, ya lo digo, es hipotético, los motivos pueden ser varios, desde la desfachatez con la que vendían o ofrecían sus productos. Esta imagen es tomada de una cámara oculta, es el inicio de la investigación. Alexander Nix, que era el CEO de Cambridge Analytica, andaba libremente ofreciendo campañas turbias. Afirmaba que habían trabajado con éxito en 200 elecciones diferentes en un montón de países, entre ellos la Argentina. En fin, digo, es un tema especulativo. Lo que sí hay alguna, tampoco es certeza, pero digamos, hay motivos para creer que Facebook tiene todavía enemigos bastante grandes, y el dato principal es esta torta muestra la distribución publicitaria en Estados Unidos. La emergencia de Facebook y de Google fue modificando una estructura publicitaria en la que históricamente la televisión era el principal destino de la pauta publicitaria. Cuando se habla actualmente de la crisis que están atravesando los medios a nivel global, medios de comunicación, mucho tiene que ver con esto. Ese dato es bastante fuerte. El año pasado la inversión en publicidad digital creció un 21% y el 90% de ese crecimiento fue a parar a Facebook y Google. No es casual que una de las personas, de los conglomerados más, el titular de uno de los conglomerados más importantes del mundo, que es News Corp, Rupert Murdoch, recientemente ha hecho muchas declaraciones contra Facebook y particularmente le ha tirado la oreja a Mark Zuckerberg tratando de, con esto en mente. Hablábamos de escándalo entre comillas, ¿sí? Esto es un gráfico que muestra la evolución financiera de Facebook.
Pese al supuesto escándalo diplomático, político y social que supuso que se conociera esta estructura de Facebook y de Cambridge Analytica, obviamente la acción de Facebook mostró una caída, pero en menos de un mes y medio ya se había recuperado y había superado el valor que tenía antes del escándalo. Es decir, el 10 de mayo la acción ya valía más que el 17 de marzo cuando se conoció esto. Siguió creciendo y el 25 de julio no solamente había superado ese valor, sino que había llegado a valer $217. Cuando comenzó el escándalo valía 185. Esto es así porque, lo voy a decir en criollo, Facebook es un negocio redondo. Es por esto que Mark Zuckerberg hizo algo que nadie antes había logrado en la historia. Es la persona que logró en menos tiempo recaudar una fortuna más grande, ¿sí? Es el quinto hombre más rico del mundo y tiene 34 años y viene, entre comillas, de abajo, ¿sí? Era un desarrollador. Y a esto quería llegar, logró hacer esta fortuna con una empresa que tiene un modelo de negocio sustentado en 3 pilares. Por un lado, el registro de toda la actividad online de los usuarios de su plataforma. Por otro lado, un mecanismo para compartir esos datos con terceros. Y, finalmente, un ecosistema que en gran medida está basado en prácticas engañosas. Bueno, ¿qué se registra? Lo obvio es lo que todas las personas en Facebook hacen público, ¿sí? Sus reacciones, sus me gustan, sus publicaciones, su ubicación, fotos, etiquetas de las ubicaciones y demás. También se registran los metadatos de todas esas acciones e interacciones. Pero bueno, existen otras formas y otras cosas que se registran como comportamientos, la forma de mover el mouse, las respuestas ante los anuncios, las transacciones que se hacen en Facebook o a través de otras plataformas de la empresa. Facebook registra otras plataformas de la empresa, puede ser Oculus, Instagram, WhatsApp. Facebook registra los datos de facturación, los números de tarjeta de crédito, de tarjeta de débito, inclusive. Registra absolutamente todo lo referente a los dispositivos con los que se usa Facebook e incluso los dispositivos que están en las redes en donde hay un dispositivo conectado a Facebook. También registra cosas que están por fuera de Facebook, como si una persona tiene una ventana con Facebook abierto, si esa ventana está en primer plano o no. Y esto es lo que Facebook admite que registra. No me voy a meter en esto, pero bueno, hay otras afirmaciones de que registra muchos más datos. Todos estos datos los comparte con terceros. Los terceros pueden ser tanto fabricantes de dispositivos. Se sabe que hay alrededor de 60 empresas entre las cuales están estas con las que comparte los datos. Aplicaciones. Puse la imagen de Candy Crush porque parece una aplicación realmente inocente, es un juego, pero bueno, bien pudo haber usado la Graph API también. Y los sitios que usan el login de Facebook para iniciar sesión. Algo que no está en una diapositiva es este ecosistema de prácticas engañosas. Facebook durante años también, y esto un poco en las sombras, para decirlo entre comillas, se dedicó a organizar eventos de vendedores, los típicos vendedores de las píldoras milagrosas o cosas que uno no compraría si no fuera engañado, y les explicaba cuáles eran los mejores trucos para vender. Por eso decimos que existe un mercado negro compuesto por bases de datos gigantescos que contienen información sobre 2.200 millones de personas. Es en gran medida información que se consigue pescándola, ¿sí? El movimiento del mouse, por ejemplo, o saber si uno está navegando con una ventana en segundo plano o en primer plano, digamos, son datos que no se obtienen con el consentimiento del titular de esos datos. Y finalmente la transacción de estos datos con terceros. Si bien no hay una ley global que regule esto, sí existen
una serie de estándares, particularmente dos, como bien dice Ariel Berchelli. La recolección de cualquier tipo de dato personal tiene que ser realizada con el consentimiento del titular de esos datos, y estos datos no otorgan un permiso genérico, quiere decir que no se pueden compartir sin el permiso explícito del titular de los datos. Estos principios están explicitados, por ejemplo, en la ley argentina, en la Ley de Protección de Datos Personales. Estipula, no voy a leer todos los artículos, pero esto está perfectamente explicitado. Por ejemplo, en el artículo 4 dice que la recolección de datos no puede hacerse por medios desleales. Pensemos siempre en el movimiento del mouse. Digo, no es que esté bien o que esté mal, es claramente violatorio de la recolección, ¿no? No puede hacerse por medios desleales, fraudulentos, y pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que llevaron a su obtención. Artículo 5. El tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiera prestado su consentimiento libre, expreso e informado. Los datos personales, objeto del tratamiento, solo pueden ser cedidos. Bueno, no voy a leer, dice que los datos solamente pueden ser cedidos con el consentimiento explícito de su titular y demás. El hecho de estar de alguna manera constituido tanto en su obtención como el hecho de que exista esa base de datos por fuera de la ley es lo que habilita hablar de un mercado negro de datos, y es este mercado negro el que de alguna manera habilita un mecanismo publicitario y personalizado de altísima efectividad. Un poco, si no me equivoco, Esteban va a profundizar sobre este tema. Esta frase que está abajo a la izquierda fue pronunciada por el jefe de campaña digital de Trump, Brad Parscale, en una entrevista con la CBS, con la cadena de televisión CBS, antes de que estallara de alguna manera el escándalo con Cambridge Analytica. Contó que, bueno, cada día probaban 50.000 variables del mismo anuncio publicitario. Por ahí le cambiaban la foto, o le cambiaban una frase o el color de fondo. Hacían 50.000 variaciones de un mismo anuncio antes de publicar ese mensaje en Facebook. Entonces, este mecanismo lo que permite básicamente es manipular a la opinión pública, llevar adelante interferencias en procesos electorales. De alguna manera, no sé, no me quiero extender, pero un poco lo que pasó con la lamentada interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016 se trata de eso. Y estos dos puntos constituyen amenazas a la democracia. Ojo, tampoco hay que entenderlo todo como un tema político. La manipulación de la opinión pública se puede observar desde otros lugares. Conocí el caso de una agencia de publicidad argentina que trabajaba para un laboratorio internacional que vendía un medicamento prohibido por el Estado Nacional argentino. Entonces lo que hicieron fue una campaña para que... Era un medicamento vinculado al dengue. Hicieron una campaña para que las personas terminaran de alguna manera pidiendo que ese medicamento fuera habilitado, y el medicamento fue habilitado y el Estado pasó de prohibir ese medicamento a comprarlo a través de una de estas campañas de manipulación de la opinión pública de Facebook. Entonces decía que constituyen o pueden constituirse como amenazas para la democracia. Y digamos, Facebook es un actor tan grande que realmente no es fácil desde los estados nacionales hacerle frente. Con el caso de Cambridge Analytica esto se pudo observar con un poco de claridad. Estados Unidos, Canadá, Europa pusieron toda la fuerza del Estado para investigar. En Estados Unidos investigaron las agencias de inteligencia como la NSA, la CIA, el FBI, la Comisión Federal de Comercio, el Departamento de Justicia, 3 comisiones del Parlamento. Mark Zuckerberg terminó sentado un día en la Cámara de Senadores y otro en la Cámara de Representantes dando respuestas sobre este tema. En Europa pasó algo parecido, en los Estados
investigaron por separado y también investigaron juntos como Unión Europea, y Zuckerberg también terminó dando explicaciones sobre el comportamiento de Facebook en este tema en la Eurocámara. Distinta es la respuesta que puede dar que puede o que quiere dar un Estado más chico. Este es el caso de Argentina. Acá se abrieron 2 investigaciones sobre el tema, una de la Comisión Nacional Electoral vinculada a la posible realización de algún ilícito en la campaña, y también la Agencia de Acceso a la Información Pública abrió una investigación contra Facebook. El resultado de esa investigación es un enigma. Al día de hoy, 6 meses después de iniciado el escándalo, no sabemos cuántos argentinos los datos de cuántos argentinos se usaron, si es que se usó. La investigación argentina consiste, dado que Facebook no tiene bases está obligado, pero no tiene bases de datos ni servidores en el país, la investigación consiste en preguntarle al Estado si Facebook violó la ley argentina y esperar la respuesta de Facebook. Parece un chiste, pero esa es la investigación que está llevando a cabo el Estado Nacional, aún sin respuesta. Y bueno, simplemente, la verdad que no hay un mensaje esperanzador, más bien un problema. El año que viene hay elecciones en Argentina. Hay una investigación reciente privada publicó que bueno, esos 5 nombres que están ahí son agencias de publicidad digital que fueron empleadas en la campaña electoral de 2015. A eso se le podría sumar Cambridge Analytica. La realidad es que no se sabe prácticamente nada, cómo operaron, con qué volumen, a cuántas personas llegaron, cómo hicieron, qué hicieron. Pero bueno, tenemos un problema que es difícil de hacerle frente, y tenemos una ley que explicita lo que se puede hacer y no se cumple. Entonces, más que nunca está la necesidad de reforzar la regulación y controlar. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo será mejor? ¿Con micrófono o sin micrófono? Claro. Hablo fuerte. ¿Con micrófono? Miren que yo hablo fuerte, ¿eh? Bueno, mi enfoque va a estar dado para tratar de ver la conexión entre Big Data y sociedad. De alguna manera, el Big Data, extrañamente, después de muchos años de que las ciencias sociales se preguntaran cómo somos lo que somos, cómo nos construimos como sociedad, cómo nos construimos como individuos, me parece que el Big Data nos está dando un atajo para llegar a responder, aunque sea parcialmente, esa pregunta, y desde un plano muy particular. Antes que nada, me presento. Gracias por invitarme a Jaio, por estar contando cuál es el tema de mi obsesión de los últimos años. Y bueno, este soy yo. Soy, por lo que decía Ariel, soy periodista y también soy docente. No me dedico a la investigación académica, sino que estoy ahí flotando entre las dos fronteras, tratando de entender qué es lo que pasa. Hoy en día muchas de las cosas están cambiando a tal velocidad que me parece que hay que estar leyendo permanentemente los diarios, lo que se está publicando, para entender esta situación de frontera y problematizarla. Con el conocimiento, sí, que por ahí uno tuvo en la universidad, el conocimiento académico, pero también tomándole el pulso a lo que está ocurriendo hoy, porque si no estamos todo el tiempo llegando tarde. De hecho, estamos descubriendo ahora Cambridge Analytica, que está operando hace un montón de tiempo, aunque somos varios los que veníamos diciendo. Ya Assange decía muchas de las cosas que pasaban, después vino Snowden y nos dijo, no, che, al final eran peor las cosas. Veníamos hablando del Big Data y el poder que eso da sobre la sociedad, y ahora decimos, no, Cambridge Analytica nos demuestra que era todavía peor. O sea que somos optimistas y nos estamos enterando de que fuimos optimistas todo este tiempo, cuando en realidad estábamos pareciendo bastante pesimistas. Bueno, cuando hablamos de Big Data en términos de la población, es muy difícil dimensionar, es muy difícil explicar a la gente hasta qué punto estamos entregando información, ¿sí? Pensamos que es, bueno, les dije que me gusta esta banda en Facebook, les dije que soy amigo de tal y tal persona, pero no tenemos conciencia de la cantidad de datos que estamos entregando permanentemente, la estela digital que dejamos atrás de cada actividad, y además que cada vez son más las actividades que están mediadas
por herramientas digitales, ¿sí? Nuestro celular que nos acompaña todo el día con el GPS prendido, muy probablemente porque lo prendimos una vez y nunca nos acordamos de apagarlo. ¿Dónde vamos? ¿A dónde queremos ir? ¿Con quién hablamos? ¿De qué hablamos? WhatsApp es analizado. Esa que nosotros pensamos que es una charla íntima, no es íntima, está siendo analizada. Está bien, estamos hablando pavadas con un amigo, ¿qué importa? Pero a ellos sí les interesa saber cuáles son las pavadas que a nosotros nos interesan. ¿Sí? Estamos utilizando Messenger, que también es de Facebook, estamos buscando en Google cosas que no le confesaríamos a nadie que estamos buscando y que nos interesan, se las decimos a Google. Y Google sabe que tienen ahí un acceso directo a cosas que no le confesaríamos a nadie más, posiblemente ni siquiera nosotros mismos. ¿Sí? Posiblemente dentro de 10 años ni siquiera nos acordaríamos de que ese día buscamos eso y probablemente no sepamos. Recientemente salieron estudios que indican que, por ejemplo, las personas que buscan mucho una enfermedad en Internet, las empresas que son encargadas de darle crédito se van a preocupar si esa enfermedad, por ejemplo, es mortal y esa persona no puede devolverle el crédito. Estamos entregando muchos datos y podría ser un rato largo más explicando en detalle hasta qué punto nos pueden conocer, ¿sí? Porque, qué sé yo, un ejemplo más, Microsoft se dio cuenta que el negocio no son las licencias, el negocio son los datos. Por eso Windows 10 amablemente nos lo permite actualizar sin tener que pagar una licencia más, porque lo que es importante ahí es que los datos estén fluyendo hacia los servidores de Microsoft. Y, por ejemplo, las licencias que generosamente entregan para los planes de las computadoras de las escuelas primarias y secundarias es un mapeo perfecto de la evolución de los niños argentinos, uruguayos también, que están usando las Chromebooks, para el día de mañana saber exactamente cómo fue la evolución de esos chicos, sus intereses, con quiénes se conectaron, cómo se relacionaron, y probablemente no dentro de tantos años tengan toda la evolución intelectual del presidente de Uruguay o de Argentina. Pero bueno, creo que ya con eso se entiende. Todos estos datos son de alguna manera píxeles en una foto muy, muy, muy grande, muy grande. El que tenga más píxeles, si tiene el poder de cómputo, además va a poder ordenarlos para sacar una foto y entender, caramba, algo que parecía imposible, tal vez el inconsciente colectivo. Eso que ni siquiera sabemos que pensamos como sociedad, de alguna manera una imagen será un poco más borrosa, un poco menos precisa, pero de alguna manera tenemos una idea de cómo luciría esa foto del inconsciente colectivo, haciendo foco en los aspectos más interesantes y que le interesa a cada empresa digamos, conocer, sobre todo a empresas como Facebook y Google. Lo que más le va a interesar es hacer dinero con esos datos, y lo puede hacer de muchas formas, sobre todo ofreciéndole servicios a terceras empresas para que los exploten. Una de estas empresas fue Cambridge Analytica. Más o menos conscientemente, Facebook le entregó una cantidad de datos que le permitió a Cambridge Analytica hacer lo que se llaman un examen, digamos, un análisis psicográfico de los potenciales votantes estadounidenses. El Ocean, que es un test de personalidad, existe hace muchos años. Lo que han logrado los investigadores es obtener los datos necesarios para determinar dónde ubicar a cada persona en el Ocean en base a la estela digital y a los me gusta que dejaron en Facebook. Lo digo de nuevo para que se entienda. Ocean es un test de personalidad que mide 5 variables, que se pueden estar de 0 a 100. Apertura, obsesividad, prolijidad, distintas variables, y cada persona va a calificar distinto en cada uno de los gradientes. Para hacer ese test, la persona tiene que responder 300 preguntas, es decir, ¿cuántas personas responden 300 preguntas sin aburrirse? Es muy difícil hacerle eso a 87 millones de votantes estadounidenses. En cambio, si uno, digamos, intermediado por los me gusta de Facebook, evalúa y obtiene esas respuestas, puede hacerle el Ocean a millones de personas sin que siquiera sepan que se lo están haciendo. Es decir, que tiene un acceso prácticamente directo a cuáles son las preocupaciones, los miedos, los intereses de las distintas personas. Acá el ejemplo más conocido es el de las armas. Bueno, hay mucha gente en Estados Unidos que es republicana y que apoya el uso de armas. Ahora, ¿por qué apoya ese uso de armas? ¿Lo apoya porque tiene miedo de que le entren a robar o porque forma parte de una idiosincrasia en la cual el padre le enseña a manejar las armas a sus hijos? No es menor la diferencia. Si yo tengo que poner un cartel en la calle de apoyo a las armas, puedo poner un cartel que va a ver todo el mundo. En cambio, si yo puedo dirigirle el mensaje a cada uno sabiendo cuál es su perspectiva respecto de las armas y por qué quiere usarlas, puedo probar 1, 2 o 50.000 mensajes, como decía Martiniano, para saber en qué segmento funciona mejor cada mensaje. ¿Cuál es el que generó, en
este caso, más engagement, más interés, se compartió, me gustó y demás, para a partir de ahí, de testearlo, pueda mandárselo a otros y de esa manera tener la mayor efectividad posible. Es decir, que tenemos, parecería, una forma de acercarnos a ese inconsciente colectivo, pero también de acercarnos a los inconscientes prácticamente individuales o hipersegmentados de la población. Entonces podemos elaborar los mensajes que mejor encajan con nuestros miedos y deseos. Eso textualmente es lo que dice en la cámara oculta que le hicieron a Cambridge Analytica, donde dice: la gente no vota racionalmente, ¿sí? Algo que ya estamos casi aceptando como natural. Lo importante es apuntarle a las emociones, a los miedos, a los deseos. Entonces yo voy a dirigirle los mensajes adecuados a esos miedos y deseos. Si yo sé que una persona quedó desocupada recientemente y la adoctriné durante suficiente tiempo, cuando yo le digo que la culpa de su desocupación son los inmigrantes, perfecto, hago encajar las dos piezas del rompecabezas de una manera ideal. Y puedo seguir trabajando sobre distintos miedos y sobre distintos deseos, no con una certeza de que voy a lograr el 100% de los mensajes. Es difícil hacerle cambiar a alguien de opinión, pero si no tenía opinión previa, era un terreno virgen ideal para agregarle un pedacito más al rompecabezas y ir llevándolo para donde yo quiero. Entonces, acá hay un tema importante. Casi todos pensamos, pobre la gente, ¿no? Pobres los otros que son manipulables. Hay un TED de Tristan Harris que trabajaba en Google, que se los recomiendo muchísimo, ¿sí? Muchísimo, Tristan Harris, donde dice: uno de los grandes problemas para resolver esto es que todos creemos que no somos manipulables. Sin embargo, tendríamos que hacer una pregunta previa. ¿Por qué somos lo que somos? ¿Qué es lo que nos hace ser lo que somos? En buena medida, somos lo que somos de acuerdo a la realidad que creemos que existe ahí afuera de nosotros. Hoy en día, la realidad está fuertemente mediada por las computadoras, fuertemente mediada por las redes sociales, fuertemente mediada por distintos dispositivos que nos dicen cuál es la realidad. Si nos cambian la realidad alrededor nuestro, probablemente nosotros también cambiemos y no nos demos cuenta, nos parezca lo más racional del mundo. La grieta siempre existió en la historia argentina, digamos, desde Moreno y Saavedra probablemente siempre existió la grieta. Lo que pasa es que ahora la grieta esa le habla a dos realidades absolutamente distintas, y no es solamente la grieta política. Hay muchas grietas, muchas más, y la grieta ni siquiera es un fenómeno local. No es que nosotros no tengamos arreglo. La grieta es una gran forma de obligar a la gente a posicionarse en algún sentido para después poder operar sobre ella. ¿Sí? Nos obligan con determinadas noticias que son indignantes porque son una barbaridad que haya ocurrido eso, porque es una barbaridad increíble que haya ocurrido eso, ¿sí? Nos obligan a posicionarnos para después poder operar sobre nosotros y poder segmentarnos mejor. Más intencionadamente o menos intencionadamente, y cuando el caso lo requiera, esa información puede permanecer latente durante muchísimo tiempo hasta que se vuelva necesaria y a partir de ahí se pueda operar. Entonces ahí tenemos un problema serio de privacidad de datos, de la cantidad de datos que estamos entregando inconscientemente, y que decimos, bueno, pero yo charlo con mis amigos por WhatsApp como antes hablaba por teléfono. Claro, la diferencia es que del otro lado de nuestras dos pantallitas de WhatsApp hay 500 ingenieros mirando qué es lo que decimos, analizando las palabras, analizando la semántica, analizando el estado de humor, a qué hora nos conectamos, qué emojis usamos, cuál es el diálogo, cuál es el vínculo a través de otras redes sociales. Le compré, fui a la casa, el GPS coincidió. Hay muchísima más información que estamos entregando que en una simple llamada telefónica. Byung-Chul Han, que les recomiendo, un libro que se llama Sociopolítica, que es parejo, para mí, pero tiene momentos notables. Dice: si el Big Data proporcionara un acceso al reino inconsciente de nuestras acciones e inclinaciones, sería pensar en una psicopolítica que interviniera hasta en lo profundo de nuestra psique y la explotara. Bueno, el ejemplo de Cambridge Analytica es un ejemplo en el cual se demuestra que esto es posible. Ya no es más ciencia ficción ni el sueño loco de un filósofo coreano en Alemania, ¿sí? Esto es algo que es posible. ¿Cuál es el grado de efectividad? Eso es lo que todavía se está discutiendo. Algún grado tiene, y por eso probablemente en buena medida están reaccionando tanto desde el establishment de Estados Unidos, poniéndole el cascabel al gato, diciéndole a Zuckerberg: che, ¿qué está pasando? Porque se nos está escapando la tortuga, se nos está yendo de las manos este Frankenstein que vos quebraste, que el mismo Zuckerberg con su cara de robot se nota que se está dando cuenta de que se le fue de las manos, que Facebook
cuyos algoritmos tienen un solo objetivo, que es seguir generando engagement, porque ese engagement implica atención, y lo que ellos venden es atención, es consciente de que no puede cambiar de modelo, porque sería de modelo de negocio, porque sería pegarse un tiro en los pies, pero tampoco puede aceptar destruir llevarse cuenta a la democracia, si eso es lo que ocurre. Bueno, en parte, ¿por qué hablo de todo esto acá en Las Cayo? Porque me parece muy importante que los ingenieros, los que están trabajando sobre algoritmos y demás, empiecen a tener conciencia de que la resolución de un desafío técnico puede tener consecuencias sociales grandes, ¿sí? Que pueden ser muy buenas o pueden ser muy malas. El Big Data se puede usar para muchas cosas maravillosas, ¿sí? Para detectar y saber, por ejemplo, cuál es la correlación entre ciertos síntomas y una enfermedad. Eso sería maravilloso. El tema es quién va a tener esos datos, quién los va a usar, en qué modelo de negocio va a caer esos datos. ¿Va a ser para que se enriquezca una empresa farmacéutica o va a ser para que se detecte prematuramente una enfermedad y se salven millones de vidas? ¿Sí? No es solamente un problema técnico, el contexto es determinante para saber cuál es el efecto final del trabajo que estamos haciendo. Entonces, para las ciencias duras, entender que esto tiene implicancias ideológicas, sociales, políticas y económicas. Todo algoritmo, de alguna manera, tiene embebida una ideología. ¿Sí? El sesgo algorítmico, lo llaman algunos. Hay embebida una ideología. Ningún algoritmo va a ser neutral. Por más que sea matemática, no implica eso que sea neutral. Si un algoritmo le va a mostrar a la población negra que mira un sitio trabajos de menor jerarquía porque sabe que los negros tienden a tener menor nivel educativo, lo que está haciendo es confirmando y reforzando un proceso que en realidad tendría que ser distinto. Y probablemente el ingeniero que hizo ese algoritmo simplemente está tomando datos de un censo, pero está reforzando cuestiones sociales que debería por lo menos cuestionarse. Entonces es muy importante el trabajo conjunto, cada vez más, porque cada vez más nuestra vida social está mediada por la tecnología, que la gente, los técnicos trabajen junto con gente que tenga una mirada más social de los fenómenos. Entonces este Big Data nos está permitiendo agarrar materialidad de realidades que antes nos eran esquivas, que antes los pensadores, la gente de las ciencias sociales no podían terminar de entender. Por ejemplo, los procesos de sujeción, cómo un sujeto se transforma en un sujeto. Gramsci se preocupaba por la hegemonía, ¿sí? Althusser por el rol del Estado en la construcción de esas subjetividades. Para otros no, el hombre era naturalmente libre y genial y simplemente había que dejarlo y no modificarlo demasiado para que naturalmente explotara todo su potencial, ¿sí? Bueno, todas esas preguntas que nos hacíamos nosotros de alguna manera parecen estar empezando a ser respondidas, por lo menos desde el punto de vista de la eficiencia para modificarlo, para alterarlo a través del Big Data. Me parece que eso es un punto interesante y que hay que tener en cuenta. Y bueno, esta necesidad de una mirada social sobre la técnica y de una comprensión de la técnica para entender a la sociedad. ¿Sí? Desde la ciencia, yo soy docente de la UBA y de UNRAF, de la Universidad Nacional de Rafaela, y me parece muy importante que los estudiantes de comunicación de la UBA donde doy clases, que tienen miedo, pánico a cualquier cosa que tenga olor a números, empiecen a entender que tienen que empezar a ver un poquito de la lógica, de la programación, de qué es lo que está pasando. Ahora está muy de moda, por ejemplo, analizar los discursos en Twitter. Bienvenido sea. Empecemos a ver, bueno, porque si no nos quedamos con un pedacito de la realidad que nos queda cómodo acceder, pero tenemos que entender un poquito más de la gran figura y justamente estas herramientas digitales nos permiten de alguna manera acceder a esto. Bueno, muchas gracias. Por si quieren, ahí en mi blog publico muchas notas varias relacionadas con esto últimamente, que es uno de mis temas de educación. Gracias. Bueno, muy claro. Qué suerte que lo explicaron todos ustedes antes. Tengo que contar una infidencia. Siempre que hablo con Martiniano, con Esteban, les digo, mirá lo que pasó. Pasó tal cosa, tenés esta noticia. Decís, pero ya ocurrió hace 2 o 3 días. Dice, ¿tenés la primicia con esto? No, ya ocurrió. Ellos tienen la mirada de lo que está caliente, lo que
está sucediendo día a día, se nutren de información de las grandes agencias y van pensando, y bueno, yo los invité porque para mí son dos referentes muy importantes para que me ayudan constantemente a pensar. Yo como investigador vengo un poco más atrás, pero vengo con otra metodología. Vengo juntando otro tipo de información para probar algo que, bueno, como decía Esteban recién, no son buenas noticias. Lo que estamos queriendo presentarles es lo último que entre los tres sabemos y estamos escribiendo y compartimos sobre este caso. Es un caso difícil. En concreto yo quiero contarles 5 puntos. 5 puntos que van a ser muy breves y que obviamente abren a debate. Quiero juntar las dos presentaciones anteriores y avanzar sobre una hipótesis en términos políticos más bien dura. Nosotros entendemos que hay nuevos problemas, que hay grandes beneficios de estas tecnologías, lo dejaron muy en claro los dos recién, pero que hay también nuevos problemas que estos cambios tecnológicos están trayendo. Y alguno de estos problemas, de estos nuevos problemas, se vincula con la política. Bueno, justamente el caso de Facebook y Cambridge Analytica, más allá de la cuestión de la privacidad, más allá de las críticas que desde el inicio, como bien manifestó Martiniano, desde el inicio Facebook tuvo problemas vinculados a violación de datos, al tema de vulneración de la privacidad de sus usuarios. Pero, ¿qué nos permite ver el caso de Facebook y Cambridge Analytica? ¿Hay algo novedoso? Esteban bien decía recién, bueno, pero nosotros ya de alguna manera lo anticipábamos, y de hecho lo anticipábamos. Martiniano contaba recién, bueno, pero salta este problema, pero ya se conocía de antes. Denuncias sobre el tema de la campaña en Estados Unidos o sobre el Brexit ya existían. ¿Qué nos trae de nuevo el escándalo a nivel internacional a partir de marzo del 2018? Bueno, nos trae la posibilidad de pensar sobre las consecuencias políticas. Sobre las consecuencias políticas. Estamos hablando de consecuencias políticas porque en realidad esta manipulación es sobre las elecciones. No. Este es uno de los datos que podemos llegar a analizar. Sino que en realidad el caso nos muestra algo que tal vez pudimos ir sospechando de cuál era el destino de estos datos personales que grandes empresas colectaban y para qué los utilizaban. Claro que para marketing, claro que para publicidad, para propaganda, pero también para hacer campañas electorales, sí, y acá está la prueba. Es decir, que la vinculación con las cuestiones políticas es central. Yo tengo una hipótesis en un artículo que ya escribí, ya mandé una revista, pero que se los quiero presentar, y es que la democracia no solo está en jaque en términos de las tecnologías para votar. Claro que ninguno de nosotros tres, y me imagino que ninguno acá, está a favor de las máquinas para votar, porque traen serios problemas. Ya está recontra comprobado y está muy discutido. No voy a entrar en eso, pero si uno dijera, bueno, pero las tecnologías traen un conflicto sobre el voto, sí, claro. Y es la parte evidente. Ahora, ¿cuál es la parte no evidente? La parte donde se necesita otra cabeza, otro métier, digamos, otra forma de ver el caso de Facebook y Cambridge Analytica. Y esto tiene que ver con esta hipótesis. La violación masiva y sistemática de los datos personales, de la privacidad de los ciudadanos por parte de estados y de corporaciones comerciales, nos está trayendo un serio problema sobre la democracia, sobre algunas libertades, específicamente sobre el voto secreto. Acá hay un problema serio. Sobre la parte final voy a decir por qué entiendo que hay una doble ilegalidad sobre esto que estamos presentando. Pero quiero mostrarles la hipótesis, digamos, el código, digamos, la parte íntima de la investigación para que ustedes también puedan ir pensando. Nosotros no tenemos la solución para esto, estamos haciendo un diagnóstico lo más certero posible sobre un caso muy novedoso, sobre un caso que también nos es gravoso. Y en realidad les estamos compartiendo para pensar de forma distribuida, de forma colaborativa. La privacidad, cuando uno ve la privacidad, entiende que es una red densa de otros derechos. La privacidad sin una
definición exacta o taxativa, se empieza a enlazar, a articular con muchos otros derechos. Por ejemplo, la libertad de pensamiento, por ejemplo, la libertad de expresión, por ejemplo, la protección de ciertos bienes, la protección de la intimidad, etc. Es una red densa de, por ejemplo, de creencias, de preferencias, y ¿está bien definido a nivel internacional? No, es un derecho que surge hace varios siglos y que se conoce desde hace bastante tiempo y tiene que ver con el foro interno, lo que uno siente, con la protección del cuerpo. Es una red densa de derechos. En la era digital, ¿qué caracteriza justamente el tema de la intimidad o el tema de la privacidad? Que se empezó a regular la protección de la información, específicamente la protección de la información personal, los datos personales. Entonces uno, como bien anticipó Martiniano, empieza a ver que a nivel mundial y diferentes países tienen regulaciones específicas y regionales también sobre qué es un dato personal. Es todo dato que se puede identificar o que podría identificar a una persona en relación a su etnia, en relación a su preferencia sexual, en relación a datos de consumo, en relación a, por ejemplo, qué opina en términos ideológicos, religiosos, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Información genética, datos biométricos, hay de todo en relación. Es más, hay información que todavía no sabemos y que no conocemos nosotros de nosotros mismos, que también es un dato personal potencial y que todavía no está clasificada como tal, pero que faltan solo las condiciones materiales para que lo sea. Es decir, que es un derecho que se expande y que va acompañando el cambio tecnológico. Lo importante es ver que la definición de dato personal es amplia. Lo que justamente se intenta es proteger a la persona y que es necesario, siempre que se va a gestionar un dato, siempre que se lo va a colectar, pero también se lo va a utilizar, el consentimiento de la persona involucrada. No se pueden utilizar datos más allá de los usos específicos para los que fueron concedidos esos datos, para los que fueron colectados. Y cada ciudadano tiene que decir expresamente si está de acuerdo o no, y en caso de que surjan nuevos usos posibles, tienen que efectivamente volver a preguntar a estas corporaciones, o incluso hasta los estados, sobre cuáles son esos usos posibles y si no son gravosos para la persona. Lo cierto es que estas legislaciones, muy garantistas de la persona humana, de un derecho humano que tenemos a la privacidad en la era digital, empiezan a establecer como una garantía amplia, garantía que tanto como dijo Esteban, como dijo Martiniano, empresas y estados no respetan. Uno acá podría formular perfectamente la pregunta, es decir, ¿a quiénes benefician estas regulaciones? O al menos el ejercicio concreto o algunos modelos de negocio. Es un tema bastante complicado. Lo cierto es que estos tres elementos definen de alguna forma parte de lo que ya explicaron. En el caso de Facebook y Cambridge Analytica hay una doble o triple violación de la protección de datos personales. Se están utilizando datos para cualquier otra cosa distinta para la que nosotros dimos esos datos, por ejemplo, en una red social. Y acá aparece un dato novedoso. Si quiere, algo que estoy construyendo desde el pensamiento. Porque sinceramente esto no lo leí en ningún lado, pero yo lo quiero vincular. Inicié la hipótesis, una hipótesis que no sé hasta dónde me va a llevar, porque justamente quiero indagar en relación a qué pasa con las libertades políticas y este caso. Antes del caso no se me había ocurrido. Cuando veo el caso, digo, bueno, pero acá están involucrados otros derechos, otras libertades. ¿Estará siendo este caso un caso testigo sobre la debilidad de las democracias representativas en el siglo XXI? Tal vez. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la garantía del voto secreto obligatorio? Nosotros fuimos construyendo como sociedades democráticas una obligatoriedad del secreto del voto. ¿Para qué? Para no recibir ni amenazas, ni amedrentamientos, ni pagos, ni prebendas en relación al voto. Es decir, para dejar de forma libre, para hacer un ejercicio libre del derecho a sufragar, a elegir representantes. Hay muchas críticas sobre la democracia. Lo cierto es que no hay muchos sistemas mejores que la democracia. Tenemos esto.
Puede ser que sea falible, que tenga muchas críticas, que no funcione del todo bien, que tenga justamente estos agujeros negros, como los que estamos contando. Sí, los tiene. De hecho, justamente los queremos mostrar, los queremos analizar. Ahora, ¿qué intenta traernos esta garantía política? Intenta traernos la posibilidad de que nosotros podamos discernir, de que podamos ejercer un derecho en libertad. ¿Hasta dónde se extiende esta garantía del voto? Hasta un nivel bastante, si se quiere, caprichoso. ¿Dónde? Bastante meticuloso, bastante determinista. La obligatoriedad del voto no es una obligatoriedad que nosotros podemos tranquilamente decidir. No es una cuestión que optamos o podemos decir, sino que es una obligatoriedad que nosotros no nos podemos sacar de encima. No es una cuestión de una obligatoriedad optativa. El voto es obligatorio y es obligatoriamente obligatorio, es compulsivo. Porque si fuera de alguna manera un poco más liviana, sí o sí nosotros nos veríamos afectados por diferentes presiones en relación a quién votaste, a dónde, y lo que contaba Esteban de esta estela de datos en relación a qué tipo de audiencia sos, qué tipo de perfil político tenés. Entonces, lo importante es ver que esta garantía o esta obligatoriedad del secreto del voto es una garantía amplia. Cubre tanto el momento del ejercicio del voto, como también la historia de los votos que yo fui dando antes, como también el momento posterior al ejercicio del voto. Uno generalmente ve la ventana del voto secreto obligatorio como el ejercicio mismo. Entonces, claramente une o articula esta garantía con la urna, con no identificar efectivamente el sentido que le he dado al voto, a este ejercicio, con, por ejemplo, un candidato o unos candidatos. Pero en realidad es una garantía que se expande y va mucho más allá. Lo que está construyendo es una libertad para ejercer el derecho al voto. Es decir, que esta cuestión de la temporalidad del voto y de esta cobertura que se le da en el tiempo al voto, lo protege antes, durante y con posterioridad al ejercicio. Y esto es importante verlo porque el caso está mostrando cierta debilidad en esta interpretación. Puntualmente el caso de Facebook y Cambridge Analytica, Martiniano ya les comentó, aparece una cámara oculta donde dice, bueno, tenemos diferentes dispositivos, diferentes formas, nosotros hemos trabajado en 200 campañas y aparece una cámara oculta, los tipos jactándose de lo que tenían. ¿Qué fue lo que... ¿Dónde aparece el escándalo o qué es lo que se termina sabiendo a partir de noviembre? O, mejor dicho, lo que toma estado público masivo, que se sabía desde antes, incluso con denuncias desde el mismo 2015-2016 en la campaña tanto de las presidenciales en Estados Unidos como en el Brexit en el Reino Unido. Que se estaban utilizando datos personales, específicamente perfiles de ciudadanos, datos psicográficos, para las campañas electorales. Uno puede decir, bueno, pero para las campañas electorales siempre se utilizaron datos, siempre se utilizó propaganda, siempre se utilizó publicidad, el posicionamiento de los candidatos, etc. Pero, ¿qué trae de nuevo? Lo que trae de nuevo es que, y lo que define el caso, es que articularan al menos estos tres elementos sensibles. Primero, el uso de grandes datos, como bien explicaba Esteban, de grandes datos personales, es decir, un perfil profundo que fueron obtenidos de toda la red social. Yo no entiendo que el caso esté atravesado solo por 87 millones, que fue como un número medianamente establecido a nivel internacional de los datos personales que se habían vulnerado, sino que, como lo charlábamos hace un rato, antes del panel, tal vez todos los datos de la red social están comprometidos. Y no solo los de Facebook, sino de otras redes sociales. ¿Por qué? Porque lo que se supo es que a estos datos, a estos grandes datos que se almacenaban en bases de datos específicas, en lo que se llamaron datasets, se le cruzaron los últimos desarrollos de psicometría o los últimos datos psicográficos. Es decir, todos estos rastros digitales de los me gusta de Facebook
generan un perfil, como bien explicó Esteban recién, que tiene una capacidad predictiva enorme. Enorme. Y hay un texto interesante, no lo voy a llenar de nombres y demás, pero hay un texto muy interesante de un investigador que estuvo en Cambridge y que después fue a Stanford y que está trabajando, que dice que las computadoras pueden predecir rasgos centrales del modelo Ocean o algunos rasgos más de personalidad con mayor efectividad que cualquiera de las personas que nosotros conocemos, salvo la mujer o el hombre con el que convivimos. Y esto en una tasa de un 68, creo, o 65%. La mujer con la que, o el hombre con el que dormimos, tiene una capacidad predictiva de lo que vamos a hacer de un 68%. Y creo que las computadoras están en un 65% o un poco menos. Por debajo de la capacidad predictiva de estos algoritmos están los amigos, el hermano, la gente con la que trabajamos, el conocido, etc. Es decir, estamos hablando de algo que, como bien decía Esteban, antes no se sabía esto. Antes, o si se sabía, se podía intuir, pero no se podía medir. Y ahora estamos con datos concretos. El tercer elemento que articulan es, nosotros tenemos datos de la población, grandes datos. Tenemos millones de ciudadanos norteamericanos o tenemos millones de ciudadanos ingleses. Le cruzamos estos datos psicométricos y podemos generar perfiles. ¿Para qué? Para anticipar cuál es su preferencia política. Para anticipar, por ejemplo, a quiénes van a votar o a quiénes podrían votar. A veces, con la información que bien contaban antes, algunas empresas saben. A veces van en busca de la predicción de este voto. Es decir que con esa información, con ese dato concreto, construían audiencias para bombardear con mensajes no necesariamente políticos, pero con finalidades políticas. Un perro, un gato, una planta, un viaje, un juego, lo que sea. Cualquier cosa para poder, de alguna manera, condicionar incluso la cuestión de ir a ejercer el derecho del voto o ejercer ese voto hacia otra persona. En concreto, Facebook se utilizó como esto, como una especie de gran canilla de datos personales, y no solo datos de Facebook, sino de otras redes sociales, donde se cruzaron con datos de consumo, de tarjeta de crédito, encuesta de teléfono, con los datos de los padrones y los datos y las bases de datos del Partido Republicano, al menos en Estados Unidos, y en el Reino Unido todavía no se sabe, pero también hubo un cruce de datos bastante importante. ¿Para qué? Para conseguir estos perfiles en el modelo Ocean que nos iba a dar la posibilidad, o nos puede dar la posibilidad de predecir, de alguna manera, de microsegmentar y apuntarle a las audiencias para condicionar el voto. Nosotros tenemos voto obligatorio, pero en Estados Unidos el voto, por ejemplo, es optativo. Ciertas campañas se orientaron a que parte de la población no vaya a votar. No vaya a votar. Se daban cuenta que si algunas personas iban a votar por Hillary Clinton. Entonces optaron directamente porque esa parte de la población o esas audiencias construidas con estos datos no fueran a votar. Entonces acá hay un claro ejercicio antidemocrático. Se supone que el derecho a votar es un derecho que construye nuestras sociedades. No tuve este argumento hasta que no encontré este otro dato. Y es un dato que aparece antes del escándalo de marzo de la directora de contenidos de la campaña de Donald Trump. Se llamó Proyecto Álamo, en San Antonio, Texas, donde estuvo el headquarter de la campaña, en donde dijo que para la construcción de esas audiencias, para mandar mensajes microsegmentados, se utilizó un dato importante de la privacidad política de los ciudadanos de Estados Unidos, a ver si efectivamente en las elecciones pasadas habían ido a votar. Y en todo caso, si habían ido a votar, ¿por quién votaron? Este dato político es un dato central que está cubierto por la privacidad política. Y acá el tema se empieza a complicar. ¿Por qué?
Porque nosotros empezamos a tener tantos mensajes, ya ni siquiera podríamos identificar que son políticos, tenemos tantos mensajes con intencionalidad política como pantallas de computadora hay. Y una persona en pantuflas, en su casa, recibe un mensaje distinto de cualquiera de nosotros que está sentado acá. Y la microsegmentación lleva esto a tal nivel, y de una forma oculta, porque no se puede auditar, porque finalmente atraviesa o es dado a partir de pantallas y de mensajes que solo manejan algunas corporaciones, que no tienen una auditoría ni pública ni comunitaria. Es decir, hay tantos mensajes con intencionalidad política como pantallas de su casa o como móviles o como dispositivos conectados a una red. Hay. Y se supone, y en esto se necesita muchísimo más análisis, pero se supone que el mensaje político es un mensaje que nos junta, que nos aúna en la decisión de alguien, de una persona o de un grupo o de un partido. La cuestión de mayorías y minorías no llega a tal nivel de agrietamiento de la población donde finalmente con cualquiera de ustedes tengo diferencias insalvables, porque eso es lo que está ocurriendo. Acá empieza a haber algo nuevo en relación a cómo se diseñan estos algoritmos. Empieza a haber algo que contradice la lógica de la construcción de sociedades democráticas y un discurso político que en algún momento, con diferencias, pueda integrarnos, pueda gobernar en un momento. Si la grieta la construyen personas, bueno, en algún momento la resolvemos. Ahora, si la grieta la construyen algoritmos, estamos en un problemón. Y es un poco lo que está ocurriendo. Como bien dijo Martiniano, y yo voy a abonar a su hipótesis, dicho sea de paso, la venimos discutiendo hace bastante tiempo, y es un poco también el título de su charla, que no lo dijiste, la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer al chancho. El problema no es Cambridge Analytica, sino cómo se dejó que una empresa como Facebook pudiera colectar tantos datos. Y no sabemos absolutamente nada si la misma empresa, la misma corporación como Facebook o Google no participaron haciendo otro tipo de campañas. Yo no me creo que, por ejemplo, una empresa como Facebook o como Google no participan de forma directa en la campaña. Claro que son el medio y intermedian en eso. Pero yo no sé hasta qué punto no se reúnen y también ofrecen estos servicios de campaña política. Sean noticias verdaderas, más políticas en términos de lo que entendemos que son los mensajes políticos o lo que fuera, o noticias falsas, estas empresas siguen ganando su dinero. Ganan dinero con información fidedigna, ganan dinero con buena información, con información constructiva y con noticias que son un asco, que conforman una especie de chiquero, con situaciones completamente hostiles, con mentiras. Los tipos ganan igual. Es decir, ¿cómo se supone que el problema que tenemos no es que si nosotros queremos controlar las noticias falsas vamos a violar la libertad de expresión? El tema es que no le vamos a poder tomar un centavo a estos tipos. Ese es el verdadero problema en términos materiales. Finalmente, y así como les presenté una hipótesis dura, tajante, que puede no estar muy cercana a lo que voy a seguir trabajando, y que obviamente está abierta a discusión, también les quiero presentar las conclusiones. Al menos dos ilegalidades manifiestas en este caso de Facebook y Cambridge Analytica, y probablemente en otras de las 200 campañas en las que se supone que los tipos participaron, incluyendo la de Argentina. En primera instancia, es muy claro que existe una violación masiva y flagrante de la protección de datos personales. Acá es insalvable. Si uno, por ejemplo, toma a Alexander Kogan, que fue supuestamente el moldavo, el ruso que trabajaba y que hizo las aplicaciones para extraer datos, bueno, ese violó datos. Si uno toma, por ejemplo, Cambridge Analytica con los datasets y para qué utilizó los datos, esos también violaron datos personales. Si uno toma Facebook, sin discusión, porque incluso tenía el deber de diligencia. El representante legal de Facebook, con todo este lío, dijo en un momento: pero si nosotros nunca controlábamos los términos y condiciones de las aplicaciones que corrían terceros en nuestra plataforma. Dicho textual.
Es una de las citas del texto. Esto prueba el nivel de negligencia que tienen, o que dicho sea de paso no les importa nada, que es la actitud que tuvo Facebook cuando finalmente en la Unión Europea cambian el Reglamento General de Protección de Datos y deciden cambiar su domicilio. Cerca de 2/3 de los usuarios de Facebook, que tienen casi de 2.400.000 usuarios, cerca de 2/3 de esa población vieron vulnerados sus derechos. Es decir, bueno, acá hay algo que finalmente nosotros entendemos que existe y es la protección de datos personales, pero no lo es tanto. Y si finalmente la vulneración masiva y sistemática de un derecho humano como la privacidad da estos resultados, es necesario atenderlo. No fue el voto electrónico, fue esto lo que terminó directamente perforando la democracia representativa. Y lo está haciendo ahora. El segundo punto es que existe una violación clara al secreto del voto. Clara. ¿Por qué? Porque ya sea que sepan a quiénes votamos, porque lo dijimos en un chat, porque nos sacamos una foto, porque se lo dijimos a alguien, o porque directamente lo publicamos un día y se supone que esa aplicación es veraz. ¿Para qué voy a andar mintiendo mi voto? Es una estupidez. ¿No? Uno lo charla con su familia, etc. O, si no se sabe, se puede predecir con un altísimo grado. Acá está en juego la libertad política del secreto del voto. ¿Qué trae de nuevo este caso? Esto no lo podíamos decir abiertamente antes. Por eso es una hipótesis cruda. La hipótesis cruda no son las máquinas de votar, o no son solo esas, que también son un riesgo enorme, sino lo que está ocurriendo hoy como modelo de negocio de las principales corporaciones a nivel mundial, los que ponen en jaque nuestros derechos y que ponen en jaque nuestras democracias en el siglo XXI. Quedamos abiertos a preguntas. Muchísimas gracias. Estoy contentísima realmente con estas exposiciones. Yo les quiero decir que estoy dando un curso sobre esto precisamente en el IDES y ya vengo escribiendo hace rato y todos mis artículos están accesibles en internet. Yo soy Esther Kaufman y coordino la red académica de Gobierno Abierto. El curso que estoy dando en el IDES se llama Redes Sociales, Gobierno Abierto y Democracia. Yo quisiera incorporar nuevos problemas a esta problemática. Bueno, yo iba a hablar sobre esto el 7, creo que no voy a tener oportunidad porque voy a estar ocupada, espero poder hacerlo, pero está difícil, que vos lo tocaste de algún modo cuando mencionaste a Kant, cuáles son los cambios que se están produciendo en las subjetividades. Es decir, aquí, y hay otra cuestión, que aparte de una democracia representativa, habría que empezar a discutir también eso, hay una democracia deliberativa. Lo que nos pasa a nosotros respecto al sistema nos pasa todos los días, a todas horas, no es en el momento de votar exclusivamente. Es decir, somos influenciados en las reacciones que nos están induciendo o que estamos teniendo absolutamente todos los días. Estamos, por ejemplo, en Argentina, en un país totalmente convulsionado. Por el otro lado, me parece importante y recurro a los informáticos. Las tecnologías nos están haciendo daño y tenemos que ver de qué manera nos protegen, o cómo ustedes nos pueden proteger de estas cuestiones. La polarización, la grieta, es decir, se ha producido de una manera exponencial, terrible, por las redes sociales, que cada vez impiden más el diálogo entre las personas. Por el otro lado, están las nuevas subjetividades, es decir, hay que ver si a esta gente, a este mundo, les importa realmente algo exponer absolutamente todos sus derechos. Es probable que no les interese en absoluto. Es decir, porque ahí hay cambios que se están dando
se están dando de una manera muy fuerte. Entonces hay cambios es decir, la psicología producida por esta atracción por una tecnología que hay que estudiar, y con lo que nos tenemos que involucrar. Dejo ahí, yo espero poder venir el día que tenemos que hablar, pero les ofrezco, o si no, busquen Kaufman en redes sociales y encontrarán el artículo. Muchas gracias. No, de acá. Dale. Pues en un momento, yo también estoy haciendo un trabajo sobre las cuestiones de las redes sociales y la polarización. En un momento dijiste que no está claro si Facebook participa activamente de las cuestiones estas de influir en la opinión pública. Lo hace y lo admite. Facebook, en la parte de empresas, que le vende sus servicios de publicidad a las empresas, cuenta los casos de éxito, y entre los casos de éxito tiene Toyota, McDonald's, Mauricio Macri. Mauricio Macri cuenta cómo es un caso para ellos de éxito a través del cual lograron suavizar la imagen y dar la imagen de alguien común como uno y así ayudarlo a ganar las elecciones. Y está explícito. Así participamos de esto y lo ayudamos en ta. Nada, algo para agregar a Bueno, ahí me parece que podemos hablar un poco porque nosotros tenemos los tres ideas, no sé si distintas, pero no nos alcanzan los elementos porque en todas las campañas se utiliza Facebook. Ahora, ¿cuál es el rol? En este caso, Facebook se dijo de sí misma haber sido violentada en sus términos y condiciones. Entonces se puso como víctima, claro. Después lo tapó el tsunami y finalmente se termina sabiendo qué ocurre. Ahora, ¿a qué nivel ellos son un actor político que de alguna manera condiciona? Solamente estableciendo una intermediación para la microsegmentación. En este caso, sirvieron como para, y de forma muy clara y negligente, para que no solo Cambridge Analytica, sino muchas otras empresas, sin que sepamos, tengan todos los datos de sus usuarios con posibilidad de esto, porque hay usos muy distintos que campañas electorales. Hay cuestiones, como bien decía Martiniano, vinculadas al tema de posicionamiento de medicamentos, posicionamiento de alimentos, campañas a favor de, por ejemplo, el glifosato, terrorismo, inteligencia contra inteligencia. SSL, la empresa matriz de Cambridge Analytica, es una empresa de inteligencia que trabaja exclusivamente para los ministerios de defensa de los países de la OTAN. No es ninguna otra cosa más que esto, porque eso así se definen ellos en su página web. Pero, ¿cuál es el rol? Puede aparecer la foto de Mauricio Macri. Y cedo la palabra porque me parece que es bien interesante ver hasta dónde y qué capacidad tienen. Para completar algo cortito sobre lo que decías, Google hace lo mismo. Tanto Facebook como Google, en Argentina, por ejemplo, el trabajo que hacen es apoyar a las empresas que publicitan en sus plataformas. Entonces involucran gente en las campañas, todo tipo de campañas publicitarias. Hicieron lo mismo en Estados Unidos, hacen lo mismo en todas partes. Digo, más allá de su componente tecnológico, son empresas de publicidad y son las más efectivas empresas de publicidad. Y ponen técnicos a trabajar esas campañas. Hay, así como dijiste, yo vi hace poco un video en el que hay no sé qué posición tiene, pero una mujer de Google que explica cómo tuvieron éxito en el posicionamiento de Macri. Y me ha pasado en lo personal, llevando adelante una campaña publicitaria de Telam, de que Google, por ejemplo, te pone dos personas que te asesoran en absolutamente todo, los términos claves para que tus resultados aparezcan primeros y demás. Es una práctica de marketing. Perdón, dije esto porque me pareció que lo que vos querías decir, me dio la sensación, tenía más que ver con el tema de ellos tomando la iniciativa política. Bueno, no nos pusimos de acuerdo porque no sabíamos, pero para mí ellos participan de forma directa en las campañas, tal como vos manifestás, pero yo no podría decirlo. ¿Qué me lleva a pensar esto? La relevancia que tuvo Facebook en la campaña de Barack Obama.
es un clásico de la nueva política cruzado con las tecnologías digitales y el grassroots, y cómo finalmente también el financiamiento que de forma distribuida pusieron muchos ciudadanos norteamericanos utilizaron los monederos de Google. Es decir, intervienen de forma directa. Ahora, un poco quiero retomar lo que decía Martiniano. ¿Por qué salta este problema? Cuando uno va a buscar los rastros de este problema, encuentra que esto ya estaba denunciado desde el 2015. Hay una nota en Político que está denunciando y está denunciando específicamente la campaña de Ted Cruz, porque Cambridge Analytica empezó en la campaña de Ted Cruz ya con estos datasets. Y sin embargo no ocurrió el escándalo. Hay otros elementos que hay que reconstruir para darse cuenta por qué salta ahora y no saltó antes. ¿Por qué encuentran rusos, chinos o extraterrestres vinculados a la mediación o metiendo mano en las campañas electorales y no terminan de ver los conflictos internos que tienen? Y después hay otro elemento más, y me parece que no surge tanto de la campaña norteamericana, sino del Brexit. Cómo se manipuló la audiencia, cómo se utilizó intensivamente. En este caso fue Palantir y fueron Aggregated IQ y otras empresas las que construyeron una audiencia y le apuntaban, por ejemplo, a las zonas costeras del Reino Unido, a las zonas más bien pesqueras, diciéndole que si se quedaban en la Unión Europea les iban a meter un impuesto a la pesca. O mostraban, como bien dijo Esteban, que había un serio problema. Claro, la Unión Europea tiene un serio problema con la inmigración. Entonces le decían, más inmigrantes, más terrorismo, más musulmanes, más negros de África, de Lampedusa, y encima te quedas sin trabajo. Y es un mensaje por pantalla. Bueno, este es un poco el problema. Sí, bueno, se escucha. Bueno, primero, Ariel, Martiniano y Esteban, muchas gracias. La verdad que esta mesa está un lujo, súper completa del análisis desde cada una de las perspectivas. Yo quisiera agregar una cuestión, ya que estábamos hablando, ya que surgió, digamos, los partidos políticos, en todo caso, la cuestión del Estado, que hace un tiempo que venimos viendo, digamos, lo que nos interesamos en la cuestión de los datos, la interoperabilidad de datos y en particular relacionado con la temática de uno de los simposios de la JAIO, del CIE, que hay como una liviandad mayor en el manejo de la interoperabilidad de datos entre agencias de gobierno. De alguna manera hemos tenido referencias, pero todavía no hay como no hay trabajo sobre esto, ni periodísticos específicos, sobre cómo se ha estado avanzando sobre no ya una interoperabilidad, sino una concentración de datos. En particular agencias como el CINTI, que hacía interoperabilidad, estaba bastante limitada en qué cosas compartían, más bien están absorbiendo grandes cantidades de datos, transformando eso en data warehouses gigantes, donde las preguntas que se hacen sobre esos sets generados desde el Estado son mucho más poderosas en sus respuestas. Ahora, digamos, con la última decisión de este domingo, digamos, entre medialunas, ANSES pasa a estar dependiendo de desarrollo social. Bueno, sí, hay un nivel de integración de datos en un sentido preocupante. Digo esto, por supuesto, hablo a nivel de Estado. Quiero decir, me preocupa porque como la maquinaria estatal tenga este tipo de integración, considerando, y cabreo como dato, el tema de la campaña, la denuncia de aportes truchos en provincia de Buenos Aires, donde el periodista involucrado en esta denuncia logró demostrar de alguna manera que hubo una segmentación. O sea, beneficiarios de planes sociales que cobraban hasta 2.000 pesos por mes ponían, con muchas comillas, 500 pesos. Y otros funcionarios que cobraban 30.000 ponían 10.000. Entonces, había una segmentación, había un reparto, que esto, por supuesto, está en este momento de investigación, en la etapa de, no se puede adelantar nada, pero uno empieza a oler cierta promiscuidad en el uso de datos que tenían que estar bajo resguardo del Estado
y que en todo caso tuvieron algún otro uso, que podría ser comercial, o podría ser político, o podría ser cualquier otro. Por eso, toda esta introducción más bien para decir la preocupación por qué hace Mark Zuckerberg con nuestros datos, me parece que está en paralelo con la preocupación de qué hace nuestro propio Estado con nuestros datos, que si bien no tienen la masa de datos que tiene Facebook, ni el poder de segmentación de sus algoritmos, sí tienen mucha más información obtenida directamente de lo que nosotros le informamos al Estado. Entonces, más bien la pregunta es, ¿qué saben ustedes que están trabajando sobre este tema de pruebas, rastros o, digamos, preocupaciones de este estilo que estén ahora discutiéndose en el seno de la academia? También un asesor de un diputado me habló de estos proyectos y de la oficina de Big Data del gobierno donde se concentraría toda esta información, y sí, es realmente preocupante. Todo esto, por supuesto, siempre disfrazado detrás de la eficiencia, mejorar la comunicación y toda una idea muy transparente acerca de que lo que quieren es mejorar su servicio. Me parece que es más que preocupante. Si pensamos en un sistema, evidentemente esta idea de construcción de la realidad tiene un límite, porque a veces choca con la realidad misma. Después lo que tenemos son relatos sobre la realidad que aparece como una topadora, y se construyen relatos para tratar de que esa topadora en realidad sea un sulky, ¿no? Y bueno, y ahí es cuando se empieza a notar también que lo comunicacional no alcanza para resolver todo. Ahí es cuando uno empieza a preocuparse, bueno, ¿cómo es el siguiente paso? Cuando ya tenemos datos más profundos acerca de cuáles son los ingresos de una persona, de dónde llegan, cuáles son los nodos que podríamos atacar para debilitar a esos sectores de la población y demás, con un horizonte terrible, y esperemos que nunca llegue, que es lo que se está desarrollando en China. ¿Sí? Un sistema de control total y absoluto donde hay rankings, donde se está construyendo y ya existe en parte, la idea es que entre en funcionamiento a partir del 2021, un ranking social que va a decidir a qué cosas accedes y a cuáles no, si podés subir a un avión o no, y donde va a estar información de todo tipo relacionado con lo que vos haces, con reconocimiento facial, saber si vos cruzás la calle por la cebra, digamos, a ese nivel, y eso te descuenta puntos, y si vos descontás demasiados puntos, no podés entrar a determinado restaurante o tomarte un avión determinado. Esto que suena a Black Mirror es lo que se está desarrollando en Chile, o sea, puede ser peor, puede ser mucho peor. Ahora, si la democracia se construye en base a la legitimidad, y la legitimidad no parece ser alcanzable cuando las políticas van en contra de la mayoría, bueno, ¿cuáles son los recursos? Inventar una realidad paralela. Cuando esa realidad paralela estalla, ¿qué es lo que sigue? Las fuerzas represivas ya han demostrado históricamente que tienen un tiempo de vida limitado. Entonces, la idea del panóptico de Bentham llevado al extremo, donde cada uno es un controlador de sí mismo, porque los resultados y las consecuencias de cada pequeña violación de lo que el sistema decide que es malo, bueno, ahí empezamos en las sociedades de control a un nivel que jamás nos podríamos haber imaginado, y que las herramientas tecnológicas están. ¿Sí? En China hay cámaras ya por todos lados, no sé cómo andan con la China rural, pero digamos en los centros urbanos ya hay cámaras por todos lados y se monitorea en tiempo real qué es lo que está haciendo la gente, y se le identifica en cada momento y se le escracha en grandes pantallas si un tipo cruza mal la calle, y se lo publica en una gigantografía cruzando mal la calle para que todo el mundo lo vea. La perspectiva en ese sentido me parece que es bastante abrumadora. ¿Tenemos preguntas? Sí, ahí. Sí, yo tengo un tema más técnico. Quiero preguntar un par de herramientas de recolección de información de redes sociales y análisis con fines de investigación en el año 2009 y 2010, pero que se llaman ExoMind y CloudEye. Pero tengo dos preguntas o tres más filosóficas. La primera es si a nivel tecnológico ven que las soluciones del problema sería tecnológica, así como el problema surgió por una cuestión tecnológica, no tanto ir a la legalidad de la cuestión. Por ejemplo, podría ser que la gente, bueno, vea cuál es la información pública que está,
que se haga más transparente, o que surjan aplicaciones descentralizadas que permitan a la gente tener más control de su información personal. Y la segunda pregunta tiene que ver con el tema de que comentaba él de la predictibilidad de lo que va a hacer la gente. Yo creo que si consideramos que predecir a quién van a votar puede ser ilegal, también como caemos en un escenario de Minority Report, de que si predecís con muchas chances una persona va a cometer un crimen, también hay que considerar que es culpable. Como que se mezcla ahí un poco una cuestión filosófica, no sé, legal. Así que nada, y último, bueno, muchas gracias por la presentación, fueron muy enriquecedoras, y creo que ahora que si yo en mi casa y me toca el timbre un político o me llama, ya sé que soy un influencer porque me han seleccionado. Mira, respondiendo de alguna manera o dando un punto de vista sobre tu primera pregunta, yo creo que la solución es política, no es tecnológica. Política primero y principal, porque lo que hace falta es tener la voluntad de una ley. Hay una ley que en el caso de los datos personales los protege bastante, y quizás es una ley demasiado restrictiva, se puede interpretar para los tiempos que corren. Es una ley que quiere ser, o que hay varios sectores que la quieren modificar, pero no se modifica. Esta ley, por ejemplo, obliga a las empresas que operan con bases de datos en el país a tener la base de datos registrada. Eso es un requisito mínimo que no se cumple. Así que bueno, en caso de que hubiera esta voluntad, podría reforzarse el control. Obviamente, como mencionaba yo, también depende de la capacidad estatal para hacerle frente a un actor de este tamaño. No es fácil para Argentina enfrentar a una empresa que tiene un valor mayor a nuestro PBI y ramificaciones en todo el mundo. Y también creo que la solución es política, porque visto desde el lado de las personas, lo que se requiere es llevar adelante alguna especie de política educativa para que las personas sepan qué implica tener relación con un dispositivo que más allá de lo que nos ofrece, en realidad recolecta datos para poner a disposición de anunciantes publicitarios. Yo creo que la decisión no es, la solución no es tecnológica. Sí, yo acuerdo que la solución no es tecnológica, el problema no es tecnológico. El problema es un modelo de negocio que refuerza un proceso tecnológico, pero digamos, la utopía de Internet existió, donde éramos todos iguales, hasta que alguien detectó que ahí había un potencial de negocio enorme en la gestión de ese flujo de información, y a partir de ahí, los que pescaron eso, lo pudieron capitalizar. En 20 años pasaron de ser unos pichis que estudiaban en una universidad a estar entre los hombres más ricos del mundo. Es decir, ahí había un nicho que es imparable, como son imparables otras dinámicas del capitalismo. Todos sabemos lo mal que le estamos haciendo al planeta, y sin embargo no podemos parar los desmontes. ¿Sí? Es otro fenómeno similar. ¿Cómo se para esto? Y hace falta primero una visualización del problema. Ahora, por primera vez en este último par de años, desde Estados Unidos hasta Argentina, desde los gobiernos se está planteando: paren, muchachos, acá tenemos un problema y este problema se nos está yendo de las manos. ¿Por qué reaccionan ahora? Bueno, yo creo que en parte también es porque el establishment estadounidense de golpe le salió el candidato menos pensado y termina ganando las elecciones. Dijeron: ¿cómo? Si los que elegíamos el presidente éramos nosotros, éramos del círculo rojo estadounidense de alguna manera. Ahora salió el que no tenía que salir, y a partir de ahí empieza a haber una preocupación. Y en Argentina están llamando, desde la legislatura hace poco estuvimos en una charla varias personas hablando de las problemáticas del Big Data. Es decir, me parece que acá hay un problema que es social y requiere escalas sociales. Personalmente creo que hay mucha gente que pone el foco en la educación. Me parece que la educación después termina siendo el chivo expiatorio, donde se deposita todo lo que no funcionó. Todo lo que la sociedad no sabe resolver se lo encajamos en la educación, que tiene ya que resolver los problemas de violencia familiar, de hambre, de sexismo, del desconocimiento acerca del uso de las tecnologías, de la privacidad, y de cuánto problema ya dando vuelta, y después obviamente vamos y decimos: y no resolviste esto.
Entonces me parece que hay que tener cuidado con pedírselo a la educación, porque aparte estos son procesos de acá a 20 años y en los que, como decía Esther, estamos luchando contra los procesos de subjetivación de los pibes. Ya los pibes no saben, o sea, el celular no es algo que llevan en el bolsillo, el celular lo tienen adentro, lo tienen muy adentro y es parte de la forma en la cual se construyen como sujetos. Y sacarle un pibe el celular es dejarlo rengo a la hora de construir su subjetividad y sus vínculos sociales con otras personas. Entonces es complicado el tema, es muy complicado porque digamos, se ha desarrollado, estas tecnologías se han desarrollado y han aprendido muy rápidamente a hacernos adictos a algo que no existía hace poco tiempo. Hace poco discutía el tema de la cuestión de la adicción, si se puede hablar de adicción. Bueno, muy pronto, habría que verlo, pero muchos de los mecanismos que usan las aplicaciones, esto de que no sabemos, por ejemplo, cuándo va a venir un post que finalmente nos deje mínimamente satisfechos y nos produzca un mínimo shot de neurotransmisores de placer para mantenernos contentos, es el mismo principio que mantienen los adictos jugando en las máquinas tragamonedas. ¿Sí? Y como no sabemos cuándo va a ir, probamos una vez más y así pasan las horas y seguimos buscando ese pequeño shot de neurotransmisores para sentir un poquito más de placer. Entonces es muy profunda la forma en la cual han logrado intervenir sobre las subjetividades, no es un tema menor. Yo quería hacer un comentario. Yo estaba... Era una acotación a lo que vos decías de la Vamos cerrando. Bueno, muy bueno el panel, los quería felicitar por eso en primer lugar. Tenían dos comentarios o consultas que me han ido aclarando, me han ido hablando, pero en primer lugar quería que me especificaran respecto a la ley de protección de datos en Argentina, si había grandes diferencias respecto a la europea, era parecida, más restrictiva, o hay ventajas o desventajas de una o de la otra. Eso como a mí particularmente me queda claro y por ahí quería saber si me aclaraban. Y en segundo lugar, bueno, mencionaron el tema de la educación. Yo no creo que sea algo menor y lo veo día a día, personas que bueno, hay estos problemas de, por ejemplo, cualquier cadena que se encuentra en Facebook, la creen o se van pasando por WhatsApp. Y no solamente es el tema de la democracia o el momento de las elecciones, sino hay otras cosas, por ejemplo, no sé, el tema de las vacunas. Es muy grave. Incluso me he enterado que hay una propuesta de ley o algo para especializar acá en Argentina el tema de la vacunación y sabemos científicamente que las vacunas, digamos, han demostrado su eficiencia. Entonces, eso es algo muy dañino. Entonces, mi pregunta es, o por ahí propuesta, quizás ustedes están más en contacto con iniciativas o propuestas de esto, cómo incluimos el pensamiento crítico. Por ahí nosotros, desde la rama científica, somos muy críticos con nosotros mismos, lo que realizamos, pero también el pensamiento crítico a todo esto que vemos, ¿sí? Y más con la tecnología de hoy en día, que más allá de las fake news, es muy fácil hoy en día también generar imágenes y montar videos, audios y hacer parecer que otra persona está haciendo algo y no lo es. Entonces, ya no se puede creer lo que se ve. Entonces, bueno, esos eran los dos temas, de la ley de datos de Argentina versus la de Europa y lo segundo, de la educación y pensamiento crítico. Vamos a tener que cerrar porque ya está el cóctel y ya se nos terminó el tiempo. Yo, en principio, antes de responder las dos preguntas, dejarte, Esther, que comente lo que querías comentar y dar dos datos más. Uno es un libro de matemática que se llama Ann Nummerer, que salió en marzo del 2018, muy interesante, y analiza el caso de Cambridge Analytica antes de las denuncias. Es un texto que entró a la editorial probablemente a finales del 2017, y dice que lo de Cambridge Analytica, Sumter se llama el autor, es un inglés que vive en Suecia, dice que lo de Cambridge Analytica es pura mentira, y que los tipos, más allá del escándalo, hicieron más marketing sobre lo que tenían, que cruzó algoritmos y demás, y bueno, finalmente no era tan así. Pero tiene algo muy interesante que te lo estoy contando por esto, porque más allá de los algoritmos sobre la predictibilidad del voto, analizó si los algoritmos en Estados Unidos y en algunos países centrales que predecían reincidencia en convictos eran más o menos
racistas que la población. Bueno, lee el libro. Lee el libro. Y lo otro que quería comentar es, obviamente antes de cerrar, dejándole la palabra a Martiniano y Esteban, es agradecerles por los comentarios, que aprovechen y aprovechemos este espacio toda esta semana, que para nosotros también es muy bueno que exista, porque tenemos posibilidad de compartirles todo lo que sabemos. Esta mesa sabe muchísimo del tema, y lo que no sabemos, porque nos falta un montón para caminar. No vamos a dar nosotros las soluciones, sino que queremos, en términos del pensamiento crítico, generar esta duda, generar estas críticas sobre todos estos temas. Entiendo que la solución es política, pero le dejo a Martiniano también un comentario, y es que en el Brexit y en la elección presidencial de Estados Unidos, los dos bandos utilizaron las mismas tecnologías. Es decir, acá hay un problema político. Si los dos están utilizando las mismas tecnologías, los dos utilizaron microsegmentación, psicografía y demás, tenemos un problema político con esto. Probablemente cultural, económico, político. Entonces, como para seguir avanzando en repreguntar y encontrar algunas respuestas. Le cedo la palabra a Martín. Lo de la ley te lo respondo después. Pero básicamente coincido con lo que dijo Martiniano. Hasta hace unos años, no sé cuántos ya, porque estoy volviendo viejo y ya no me acuerdo cuántos años pasaron con algunas cosas, pero hasta hace unos años yo era crítico sobre la reglamentación de protección de datos personales. Me parecía laxa. Y hoy en día me quiero aferrar a lo que tenemos, porque lo que viene en términos de licuación de derechos es horroroso. Es decir, hay mucha alaraca sobre qué pasó con el reglamento general nuevo en la Unión Europea, que regula el tema de protección de datos de personas físicas, deja de lado la cuestión de tratamiento de datos por parte del Estado y de otros particulares, pero más allá de los vicios y que Facebook se terminó yendo a la casa matriz en Estados Unidos, no me parece que sea garantista. Me parece que la protección de los derechos que teníamos es mejor, habilita de alguna manera la libre circulación de datos dentro de la Unión, la garantiza, no se sabe cómo semejante cosa la están garantizando, siendo supuestamente garantistas, y me parece que la protección de datos, que en Argentina y Uruguay se jactaron de tener regulaciones progresistas y garantistas sobre el tema de protección de datos, y aunque haya dicho otra cosa antes, ahora me desdigo y digo que por lo que ocurrió era cierto. Sí, es un breve comentario. La Universidad de Chile, creo que incentivada por el Consejo de Transparencia chileno, está dando clases gratuitas, es decir, webinars que quedan grabados sobre Big Data para la población, y sobre la importancia de conocer las consecuencias del me gusta, y creo que esto también avanza hacia un proyecto como para que tenga alguna incidencia en las escuelas. No sé cuál, pero eso es una respuesta que me interesa. Sí, obviamente todo lo que contribuye a la problematización me parece que es importante hacer. Ahora decir, bueno, yo estaba en contra más es decir, bueno, que lo arregle la escuela y sacarse el problema de encima. Pero sí, me parece que sí, que todos tienen que contribuir, que haya una problematización es una buena señal. Antes que nos coma el monstruo, por lo menos salir corriendo. Parece que eso está... Bueno, muchas gracias, Ariel.